Hola, mi nombre es Vivian Valeria González Vázquez y en esta exposición hablaré sobre la lectura Análisis de contenido de Francisco Bernet, publicada en el 2013. Esta lectura corresponde al capítulo 7 del libro Conocer lo social. Estrategias y técnicas de construcción y análisis de datos, coordinada por Antonio Lucas Marín y Alejandro Novoa. A lo largo de esta exposición explicaré qué es el análisis de contenido, para qué sirve, cómo se realiza, cuáles son sus principales enfoques y finalmente compartiré una reflexión sobre su utilidad, especialmente relacionada con el área del entretenimiento. El análisis de contenido es una metodología que permite estudiar diferentes tipos de documentos y relatos. Berman explica que pueden utilizarse diferentes tipos de documentos como orales, escritos o icónicos. También con contenidos reales como las noticias o con productos de ficción como cuentos, libros o relatos y películas. Una característica importante es que se trata de una metodología sistemática y de objetividad. Eso significa que no consiste simplemente en observar un contenido y dar una opinión, sino que utiliza procedimientos variables y categorías que deben estar definidos de manera clara. Una de las cosas que me parece muy interesante de esta metodología es la variedad de contenido que se pueden analizar. Podemos estudiar, por ejemplo, noticias, textos, imágenes, relatos, programas de televisión o productos de ficción. Esto significa que el análisis de contenido puede ser aplicado a muchos de los productos que consumimos diariamente. Por ejemplo, podemos analizar una película para observar cómo se representa determinados personajes, estudiar una noticia para identificar qué temas reciben mayor importancia o analizar contenido de redes sociales para identificar ciertos patrones de comunicación. Para realizar un análisis de contenido es necesario seguir diferentes etapas. La lectura distingue tres grandes fases. La primera es el trabajo previo a la obtención de datos. Aquí se plantea el problema, los objetivos y cuándo es necesario y la hipótesis. La segunda fase consiste en la extracción de datos a partir de los documentos seleccionados. Y finalmente está la exposición de datos, donde se realizan diferentes operaciones y se interpretan los resultados. El elemento fundamental son las categorías de análisis. Las categorías sirven para organizar la información que encontramos en los documentos. Estas deben ser relacionadas con los objetivos de las investigaciones y permitir identificar los datos que realmente son relevantes. Bernet señala que las categorías deben ser homogéneas, mutuamente excluyentes y exhaustivas. Eso quiere decir que deben seguir un mismo criterio, diferenciar claramente los elementos entre sí y cubrir las diferentes posibilidades que pueden aparecer dentro de la variable que estamos mencionando. Por ejemplo, si analizáramos una película, podríamos establecer categorías relacionadas con los personajes, sus características, sus relaciones o las acciones que realizan. Dentro del análisis de contenido podemos encontrar tanto una dimensión cuantitativa como una cualitativa. La parte cuantitativa permite trabajar con aspectos que pueden medirse, como las frecuencias con la que aparecen determinados elementos dentro de un contenido. Sin embargo, Bernet también explica que reducir el análisis de contenido únicamente a la cuantificación sería limitado. Kim Krippenford plantea que el análisis también permite investigar el significado simbólico de los mensajes.
Por eso el análisis cualitativo busca profundizar en el significado de aquello que encontramos y en la manera en que puede interpretarse dentro de un contexto. En este sentido, ambos enfoques pueden completarse. Los datos pueden ayudarnos a identificar patrones y la interpretación nos permite comprender mejor lo que esos patrones pueden significar. Con respecto a relacionarlo con mi carrera, en la parte del entretenimiento, podemos imaginar un análisis de contenido aplicado a una serie. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo se representan los personajes femeninos. En lugar de simplemente decir que una serie representa a las mujeres de determinada manera, podríamos establecer categorías para analizar aspectos específicos, como sus características, sus relaciones con otros personajes, sus emociones, sus acciones o el papel que tienen dentro de la historia. En lo personal, esta lectura me pareció interesante porque me hizo entender que los contenidos que consumimos diariamente pueden analizarse de una manera mucho más profunda. Muchas veces vemos una película, una serie, o una publicación en redes sociales y simplemente tenemos una opinión sobre ella. Sin embargo, el análisis de contenido nos permite cuestionar esas primeras impresiones y estudiar los mensajes de una manera más organizada. Para concluir, considero que el análisis de contenido es una metodología que permite estudiar diferentes documentos de manera sistemática, utilizando categorías y procedimientos definidos. Lo más importante que me llevo de la lectura es que analizar un contenido no significa solamente descubrir lo que veamos, sino organizar la información y a partir de ella realizar interpretaciones justificadas. Y bueno, la fuente utilizada para mi exposición fue Bernet, en el publicada en el 2013, análisis de contenido. Aquí les muestro en pantalla la fuente en APA 7 y muchas gracias por su atención y eso es todo.